Hace una semana conocíamos las propuestas de Vox, de Unidas Podemos, de Ciudadanos y de la Unión del Pueblo Leonés. Hoy es el turno para escuchar lo que nos tienen que decir los candidatos de las dos fuerzas políticas que más votos recibieron en las elecciones de 2019, Partido Popular y PSOE. Conoceremos sus propuestas electorales, las expectativas a 10 días de que termine la campaña electoral. Todo ello a continuación. Muy buenas noches, bienvenidos al segundo programa especial de entrevistas electorales. Comenzamos. Comenzamos este segundo programa de entrevistas electorales de cara a los comicios del 13 de febrero con el candidato por el Partido Popular en la provincia de León, Juan Carlos Suárez Quiñones. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. A vosotros. Se acerca una cita electoral que llega por un adelanto que se anunciaba el pasado mes de diciembre y que el resto de partidos pues ha utilizado para atacar un poco la idoneidad de estas fechas. ¿Era necesario? ¿Siguen convencidos de que había que acudir a las urnas este 13 de febrero? Sí, nosotros creemos que la estabilidad del gobierno, la estabilidad del soporte del gobierno en las Cortes de Castilla y León es un factor muy importante para el progreso y para la acción de gobierno. Por lo tanto, en el momento en que se consideró que pues, esa estabilidad podía estar comprometida, creo que el dar la palabra a los ciudadanos no puede ser criticable. O sea, se temían una nueva moción de censura, se temían que ese gobierno se pudiera romper. Existían determinados indicios que hacían pensar que podía haber situaciones de inestabilidad y, lógicamente, la sorpresa no puede ser que ocurran, sino que la sorpresa ha sido que pretendemos dar estabilidad a un gobierno fuerza a través de preguntar a los ciudadanos qué es lo que quieren. Esto lleva a comenzar, por así decirlo, a un nuevo ciclo en el que supongo que el objetivo es gobernar en solitario después de esta experiencia del gobierno en coalición. ¿Cuáles son las expectativas del Partido Popular? Bueno, lo que nosotros pretendemos es primero dar a conocer lo que hemos hecho, lo que ha hecho el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco y cuál es su proyecto de comunidad de presente y de futuro, y después pues obtener el respaldo más amplio posible. Por supuesto, todos aspiramos a tener una mayoría suficiente para gobernar sin necesidad de tener que estar acompañados por socios que, bueno, pues suponen un inconveniente a la hora de tomar decisiones, de trabajar ágilmente, ¿no?, en la acción política y en la acción gubernamental. De cara a captar ese voto de los ciudadanos, ustedes han estado haciendo hincapié en algunos proyectos que en León llevan tiempo esperándose. El Parador de San Marcos y esa segunda fase de su rehabilitación. Hace unos días el Conservatorio de Música en León, por poner algunos ejemplos. ¿Cuáles son esos grandes proyectos que se fija el Partido Popular para atraer el voto de los leoneses? Bueno, yo creo que son muchos ámbitos, ¿no? Nosotros estamos diciendo qué es lo que queremos hacer en el ámbito de la agroalimentación, de la agricultura, la ganadería, que es el profundizar en esos regadíos que terminan en algunas partes del páramo y comprometidos con decenas y decenas de millones de euros que ya hemos invertido en lo realizado y que queda todavía por realizar, esa concentración parcelaria de los oteros de 30 y tantos mil hectáreas, el compromiso con la agroindustria y la agroalimentación del Bierzo, el compromiso con esa calidad, excelencia, aumentando el regadío. Eso en materia de política agrícola, ¿no? En materia de ganadería, pues apostar por la ayuda a los ganaderos frente a los ataques que reciben del actual gobierno del señor Sánchez, y desde luego estar al lado de los autónomos en el campo de la incorporación de la mujer, de la incorporación de los jóvenes a la agricultura, que es mucho más fácil con una agricultura tecnificada, una agricultura de regadío que permite más diversificación de cultivos y más productividad. Eso es lo que estamos planteando en un programa de gobierno serio, que se prueba con lo que hemos realizado y que va a continuar, ¿no?, en un nuevo gobierno si nos da la confianza a los ciudadanos. En materia también industrial, la ampliación del suelo logístico, la ampliación del Parque Tecnológico de León a más de 70 hectáreas más, que estamos ya y que hemos iniciado ya la tramitación con una inversión de más de 8 millones de euros, que implica que ese parque tecnológico, y solo hay 3 en Castilla y León, uno que está sin hacer, otro que bueno, pues está realizado, y el de León, que está teniendo tanto éxito que necesita esa ampliación, que
estamos promoviendo la ampliación del suelo industrial de Villanueva del Páramo, su conversión en una infraestructura logística intermodal con carga ferroviaria y, por tanto, promoviendo también en el Bierzo, en el polígono del Valle, en Cubillos del Sil, la atracción de nuevas industrias, su acompañamiento, su financiación, por lo tanto, para promover actividad económica e industrial y mejorar el empleo. En materia turística, comprometidos con las infraestructuras turísticas, con las infraestructuras en el medio natural para el disfrute, con programas que bueno, pues tratan de poner en valor el patrimonio de Castilla y León y el patrimonio natural de Castilla y León, con esos espacios naturales en los que invertimos, prevemos infraestructuras también de observación. Es decir, son numerosos ámbitos de la actividad económica, de recursos propios de Castilla y León que no son deslocalizables. Ya la minería fue cerrada y las térmicas fueron cerradas precipitadamente, a nuestro juicio, por el actual gobierno del señor Sánchez, y cuesta darle una actividad industrial y una actividad económica sustitutiva. Creemos que ahí estamos bastante solos, porque el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, creemos que no está, de momento. Hay muchas visitas, pero ninguna realidad práctica, y nosotros sí, nosotros con anuncios, que incluso pues esta semana podrá haber alguno más de cuál es la acción del Partido Popular para reindustrializar nuestro territorio, nuestra provincia. Antes de entrar en algunos de los temas que ha comentado, mencionaba al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez. ¿Teme que hay quien le achaca al Partido Popular que mira más a Sánchez que a Tudela, o que está más pendiente del Gobierno central? ¿Teme que eso pueda repercutir en contra, que parezca que se centra más la atención fuera de Castilla y León, o en este caso de la provincia de León? Bueno, nosotros tenemos algo claro, y es que hay que analizar los hechos. Por los hechos los conoceréis, ¿no? Si viéramos que existían unos representantes del Congreso en España, del Congreso de España en León, que bueno, fueron reivindicativos por su provincia, aún en contra del partido al que pertenecen, pues no tendríamos esas miras. Pero es que vemos que el Partido Socialista, sus representantes en las Cortes de Castilla y León, sus representantes en el Congreso y en el Senado, han votado en contra de mociones, en contra de enmiendas a los presupuestos del año 22 del Gobierno de España, que el Partido Popular pretendía que financiasen infraestructuras olvidadas por el presupuesto del Gobierno en España, como es la 60, como es la 76 Ponferradorense, como es el cierre de la Ronda de León, como es el paso subterráneo de la Granja, como es la ampliación de San Marcos, como es el Teatro Emperador, como es la Ciudad del Mayor. Todo eso no ha recibido nada en los presupuestos, y lo que hemos visto es cómo estos representantes del señor Pedro Sánchez en nuestra provincia votan con el Gobierno, son sumisos a lo que el Gobierno no hace para León. Por tanto, hacemos ver que nosotros no vamos a ser así. Nosotros, desde la Junta de Castilla y León, vamos a trabajar con nuestro presupuesto y nuestras competencias, a comprometernos por León, y desde luego no vamos a ser sumisos y estar callados ante las afrentas del olvido absoluto del Gobierno de Sánchez con esta provincia. Algunos de los proyectos que comenta llevan tantos años sin llegar, que han pasado gobiernos tanto del PP como del PSOE por el Gobierno central. ¿Cómo se le puede decir al ciudadano que eso va a salir adelante, con algunos con los que pues eso, ustedes apuestan por ellos, como recuperar el Emperador, el Hostal San Marcos que comentábamos? ¿Cómo van a intentar impulsar esos proyectos que, como decimos, pues han visto ya gobiernos de distintos colores? Bueno, pero eso es un trazo grueso, porque hay que ver esos gobiernos de distintos colores que han hecho. Y es que detrás de cada proyecto hay un trabajo que no se ve, que es el trabajo de su proyección, su determinación, y por tanto una serie de trámites administrativos que en algunas infraestructuras son muy largas, y sobre todo en infraestructuras de comunicación son largas. Por lo tanto, hay que analizar qué pasos y qué no hicieron. Y también hay que analizar cuál era la situación económica de algunos gobiernos, porque recuerdo que el gobierno de Mariano Rajoy se encontró la peor situación económica de la historia de España, junto con la que originó la COVID-19 ahora, derivada de una crisis económica en que nos sumió el gobierno del señor Rodríguez Zapatero, donde con un presupuesto con un desfase y un desequilibrio financiero del 10% entre ingresos y gastos, motivó realizar una actuación de salvación nacional económica que fue exitosa y logró llegar a crear 500 000 de puestos de trabajo, y que por tanto impidió que se invirtieran algunas infraestructuras, pero sí que se tramitaran para dejarlas preparadas. Momentos en que con la caja llena entra el gobierno del señor Pedro Sánchez con pactos con independentistas, con los socios de ETA, y cuando es el momento, con la caja llena en los presupuestos generales del Estado, comprometer fondos para las obras de esos proyectos que han quedado preparados, en León es cero. Hablábamos, comparaba esa crisis económica de 2008 con la crisis de
de la pandemia, esta crisis ha dejado al descubierto carencias en el sistema sanitario de la comunidad y de la provincia. Falta personal, faltan recursos y vuelve a surgir el debate sobre la sanidad rural. ¿Qué va a hacer el Partido Popular para garantizar que se dé ese servicio en todos los pueblos, además en una provincia como la de León, con tanta población rural y tan dispersa? El compromiso del gobierno de Alfonso Fernández Mañueco y de su candidatura y de su proyecto con la sanidad es absoluto. Sanidad pública, la Consejería de Sanidad ha pasado de un presupuesto de 3.500 millones más o menos a 4.304 veces. Se han inyectado 700 millones de euros más. Es la sanidad que menos concierta con la sanidad privada, un 3,1%. Es la que menos de toda España. Nos acusan de privatización. Vean ustedes las comunidades en que ustedes gobiernan que duplican y triplican los conciertos con la sanidad privada. Ojo, con una sanidad privada colaboradora, con excelentes profesionales y que ha realizado una enorme labor también durante la pandemia. Estamos comprometidos con la sanidad rural, desde luego. Precisamente a lo mejor en la base de esta convocatoria electoral hay una base derivada de las diferencias de cómo vemos nosotros la sanidad respecto a cómo lo veía el Grupo Ciudadanos y cómo veíamos sobre todo la sanidad rural, y creo que hemos dado muestras a nuestro presidente, incluso en las Cortes, de compromiso con la sanidad rural, y hemos visto que cuando hay puntos de vista diferentes, nosotros estamos con la sanidad rural, estamos con una asistencia de urgencias adecuada en el ámbito rural, con la asistencia sanitaria de helicópteros con vuelo nocturno en el ámbito rural, y desde luego con proveer de médicos. Pero el problema de los médicos es que los médicos no se crean de hoy para mañana. Hemos pedido, y el presidente Alfonso Fernández Mañueco ha pedido al señor Pedro Sánchez desde hace 2 años, haga una convocatoria de MIR extraordinaria para que haya más médicos, agilice la homologación de los títulos extranjeros, que hay muchos profesionales excelentes de otros países que quieren ejercer y que los necesitamos, porque hay pocos médicos, porque se planificó muy mal hace muchos años por Bernard Sorio, ministro socialista, los cupos de las facultades, y ahora tenemos una carencia general de médicos en Castilla y León y en España. Sin embargo, no ha hecho absolutamente nada. ¿Cabría pensar en una facultad de medicina para León, que tanto se reivindicó en el pasado? Planifíquese, determínese, es una planificación que tiene que hacer el Gobierno de España. Si tiene que hacer algo el Gobierno de España, es la planificación nacional, energética, en materia sanitaria, en materia universitaria, y por tanto desde esa planificación derivará las necesidades que se produzcan de nuevos estudios, de nuevas facultades. Pero es que con lo que hay, con los estudios y con las facultades que hay, tenía que haberse incrementado esos cupos y haber, junto con esas convocatorias extraordinarias de MIR y agilizar la homologación, que duran años, no tener esa carencia de médicos que tenemos ahora. Los consultorios necesitan médicos, necesitan profesionales. Hemos contratado todos los posibles, contrataciones que han conllevado mucho esfuerzo económico que hemos hecho, pero donde no hay, no se puede sacar, y quien pueda hacerlo, que es el gobierno del señor Sánchez, no ha movido un dedo para hacerlo. Los servicios públicos son básicos para fijar población, tanto la sanidad como la educación, la atención a personas mayores, y al final León pasan los años y sigue perdiendo población. Es siempre una de las provincias que más población pierde, ya no en la comunidad, sino en el conjunto de España, y se podría decir, ahí estaba la Junta con el mismo partido político gobernando. ¿Qué va a hacer ahora el Partido Popular si gobierna para revertir esta situación? Bueno, el fenómeno de la baja poblacional en medio rural es un fenómeno que no es de Castilla y León, es de toda la España interior, incluso la Europa interior. Alemania tiene un problema de despoblación interior, es un problema realmente importante. Y a ello se suma en León algo muy relevante, es que la minería en León, la minería energética del carbón, empleaba muchísimas familias, muchísimos trabajadores y familias. Llegó a tener entre Asturias y León 40.000 trabajadores y familias en esa minería. Esa minería se ha terminado y por tanto ha dejado un hueco donde esas personas han dejado de trabajar en la minería a base de prejubilaciones. Pues puede que no estén una gran importante parte de ellos en León viviendo, con lo cual eso ha aumentado esa despoblación, que va unida a nuevas formas de vida que tenemos que tratar de ver las oportunidades que tiene el medio rural y no hablar de la España vaciada, sino de la España de las oportunidades. Y en eso estamos, llevando vivienda para los jóvenes en el medio rural, haciendo una discriminación positiva en la fiscalidad. Los jóvenes que quieran comprar y hacer una transmisión patrimonial en el medio rural no van a pagar impuestos de transmisiones patrimoniales. Las viviendas las vamos a subvencionar en los municipios de menos de 5.000 habitantes. Les vamos a ayudar al pago del 75% de la renta en el medio rural. Llevamos infraestructuras, colegios con 3 niños, dependencia, en definitiva un conjunto de servicios
públicos de calidad en el medio rural con una discriminación positiva. Lo ha dicho el presidente. Va a haber una ley especial de fiscalidad diferenciada en el medio rural para que sea una oportunidad vivir en ese medio rural. Es lo que hacemos. Otros lo que hacen es lanzar eslóganes, lugares comunes y simplemente quejarse y decir qué mal está León. Lo que hace falta es trabajar por mejorar León y eso es lo que hacemos nosotros. Ha mencionado en un par de ocasiones la minería. Durante años llegaron muchos millones con los fondos Miner. No se gestionaron del todo bien, ahora vuelve a llegar una importante cantidad de dinero con los fondos de resiliencia, que los fondos que van a llegar también de la Unión Europea. ¿Cómo está previsto gestionar ese dinero? Porque va a ser básico, supongo, para numerosos proyectos en la provincia, en la comunidad y en el país, claro. Pues nos gustaría saberlo. Los fondos europeos y los fondos de transición ecológica, transición justa, son fondos administrados por el Gobierno de España, por el Gobierno del señor Sánchez, aunque sean fondos europeos, dinero de Europa, nutrido de los impuestos de los españoles y también de los castellanos y leoneses, los administra el Gobierno. Nosotros hasta ahora no hemos visto ningún compromiso especial de transición ecológica, ningún proyecto relevante de transición ecológica y se ha visitado el Bierzo especialmente por el presidente del Gobierno, por muchos ministros. Hasta ahora no hemos visto ningún proyecto de reindustrialización de la zona con ese tipo de fondos. Lo que hemos visto son Forestalia, Tevitec, Emovi, es decir, proyectos industriales en que la Junta ha estado ahí y está ahí financiando, aportando capital, participando en capital con nuestras sociedades públicas para que esas empresas y esas industrias tengan una capacidad de reindustrialización. Sin embargo, no hemos visto dónde se emplean, dónde están los fondos europeos para el corredor atlántico, 5.000 millones que tiene reservados y que no dice nada el Gobierno de España, que 2.500 nos corresponderán al eje atlántico número 7, al noroeste, porque hay dos en España, el Mediterráneo y el Atlántico. Es que los van a invertir todos en el Mediterráneo. ¿Por qué están callados? Menciona ese corredor atlántico. ¿Por dónde debería pasar el futuro logístico de la provincia? ¿O qué se puede hacer desde la Junta de Castilla y León para reforzar ese aspecto que también se ha puesto siempre como una oportunidad, una alternativa para la economía de la provincia? Nosotros estamos en una política de refuerzo de los polígonos industriales, de la ampliación del suelo y de la superficie logística. Y desde luego lo que esperamos es que la competencia principal, que es la del Gobierno de España, que es la competencia ferroviaria, que no la tiene la comunidad autónoma, se aproveche y se aprovechen esos fondos europeos. Torneros, que tanto nos han criticado y nos han achacado. Torneros es una infraestructura del Gobierno de España, del SEPES, donde había un proyecto que iba a ser el puerto seco de Gijón en León. Ese puerto seco conlleva un polígono logístico con un cargadero ferroviario. Bueno, pues el partido del Pedro Sánchez, el partido socialista, el gobierno del señor Pedro Sánchez, lo que ha hecho es encargado un proyecto en el que no hay terminal ferroviaria. Torneros es el certificado de función. Entonces no entendemos por qué no se implican cuando además tienen 625 millones de fondos europeos para proyectos de intermodalidad ferroviaria. Por tanto, podían financiar esa terminal logístico ferroviaria con esos fondos. No lo han hecho, lo han descafeinado. Y ahora todavía dicen, no, es que se va a hacer. ¿Cómo que se va a hacer? No engañen a la ciudadanía. Y eso es un gran engaño a León por parte del gobierno del señor Sánchez y de sus representantes en esta provincia. Nos quedan ya un par de minutos. Quería dejar un par de preguntas para el final, por cerrar un poco el círculo de cómo habíamos empezado. Empezamos hablando del adelanto electoral y también algunos partidos han achacado al Partido Popular que intenta tapar pues posibles tramas de corrupción o casos en los juzgados. ¿Qué responde a eso el Partido Popular, a esas acusaciones? Algo muy claro. El que haya hecho algo la pagará. Confianza en los tribunales y en la justicia. Pero eso sí, respeto a los tribunales por todos. No utilizando procedimientos que a veces se inician por las propias denuncias y acciones judiciales iniciadas por el ámbito de la izquierda para luego achacar que hay corrupción porque hay un procedimiento abierto a denuncia de los propios partidos o ámbitos de influencia de la izquierda. No, aquí las condenas que conocemos son condenas a cargos socialistas en Andalucía, condenas de expresidentes de comunidad andaluza muy importantes y con una figura muy relevante y sobre todo con un esquilme de fondos en el ámbito del empleo que causa un auténtico sonrojo. Por lo tanto, mucha prudencia. Respeten los tribunales, que la justicia actúa y actuará diciendo lo que tenga que decir, pero no se anticipen.
no quieran ser jueces y quieran hacer el trabajo de los jueces y sobre todo no manipulen con procedimientos iniciados por ellos mismos para poder utilizarlo como moneda de distracción. Porque lo que hace falta es hablar qué tienen los presupuestos generales del Estado del señor Sánchez para León y no tienen nada, no distraigan la atención. Había dicho que 2 preguntas, así que la segunda la tengo que hacer también, pero me la va a tener que contestar en 20 segundos. Muy bien. Es la posibilidad de pactos. Sé que me va a decir que salen a ganar, pero ante un escenario tan abierto como el que se presenta últimamente en la política en general y en estas elecciones, ¿se plantean acercarse a Vox? ¿Existe la posibilidad de volver a acercarse a Ciudadanos? ¿Que se plantean algo? Va a ser la ciudadanía la que va a determinar qué es lo que quiere que sea el gobierno de Castilla y León. Si un gobierno fuerte, un gobierno de un partido en solitario que tiene un verdadero proyecto de gobierno o tiene que estar más socios en el gobierno, eso lo va a determinar la ciudadanía, no nosotros. Muy bien, pues hasta aquí nos ha llegado el tiempo limitado, más que nunca en estos periodos electorales. Muchísimas gracias, Juan Carlos Suárez Quiñones, candidato por León del Partido Popular a las Cortes de Castilla y León. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por vuestra labor. Continuamos ahora, hacemos una pausa y seguimos para cerrar este segundo programa especial de cara a las elecciones del 13 de febrero. Entramos en la segunda parte de este segundo programa especial de elecciones de cara a esos comicios del 13 de febrero. Terminamos el repaso a las distintas candidaturas. Con la que más votos recibió en las elecciones de 2019, con el Partido Socialista, recibimos a su candidata por la provincia de León, Nuria Rubio. Muy buenas noches. Buenas noches, Roberto. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. En primer lugar, hablamos de esa cita electoral del 13 de febrero que ustedes han criticado, al igual que otras formaciones. Una de las justificaciones era el riesgo de moción de censura, la inestabilidad. ¿Había un riesgo real? Ya se había presentado una moción de censura por parte del Partido Socialista. ¿Había posibilidad de una segunda moción? Lo que queda claro es que cuando presentamos la moción de censura, el riesgo real era que iban a convocar elecciones en un momento muy irresponsable, ¿no? Estamos en plena sexta ola con la incidencia disparada y el señor Mañueco nos mete en estos comicios electorales a hacer campaña en vez de estar preocupándose de cómo va a gestionar esos fondos europeos. La realidad es que lo hace porque en marzo tiene un calendario diabólico, judicial y tiene mucha prisa por poder adelantar las elecciones. Ese es el único riesgo que tenía el Partido Popular. Y una vez que comienza esta campaña, es inevitable eso, mirar los resultados del año pasado para poner, supongo, las expectativas. Decía al principio, la fuerza más votada, el PSOE en la provincia, también en la comunidad, pero aún así no llegaron a gobernar. ¿Cómo se afronta ahora esta cita después de los resultados de 2019? Nosotros vamos con el mismo equipo porque es un equipo que ganó las elecciones, un equipo ganador, además es el equipo que eligieron los socialistas y las socialistas leonesas y creemos que vamos a revalidar ese resultado. Nos presentamos a estas elecciones con ilusión, con esperanza. En 2019 la mayoría de la ciudadanía votó cambio, lo votó de una forma clara y yo me quiero dirigir también a esa ciudadanía hoy para que vuelvan a votar con más fuerza que nunca, con más ilusión y con más esperanza, porque el cambio es más necesario que nunca para esta tierra. Enseguida hablamos de las propuestas, evidentemente, del Partido Socialista, pero por ir terminando con esta parte, sí. No sé si temen un panorama muy abierto, al hilo de esa necesidad de pactos que llevó en 2019. No sé si también están ya trabajando en lo que pueda venir después de las elecciones. Es evidente que todos los partidos dicen que salen a ganar, sí, a no necesitar esos pactos, pero bueno, viendo la situación, viendo incluso las encuestas, se ve que va a estar todo muy repartido. No sé si también están trabajando o planificando en esa línea. Evidentemente, como bien decía, salimos a ganar las elecciones, salimos a conseguir una amplia mayoría, fuimos la fuerza más votada en el 2019 y creemos que lo vamos a ser ahora. De todas formas, no somos sospechosos de no llegar a acuerdos. En el momento más terrible, en el momento más difícil de esta legislatura, que fue la llegada de la pandemia, firmamos un pacto por la reconstrucción con todas las fuerzas, pensando solo en la ciudadanía. Por lo tanto, creo que demostramos que somos un partido de consenso y un partido de acuerdos y, sin duda, el próximo 14 de febrero nos podemos a trabajar en ello.
Le planteamos también una pregunta que planteamos al candidato del Partido Popular, aunque desde la otra perspectiva. ¿Temen que se mire más a la labor de Pedro Sánchez que a lo que puede afectar directamente a Castilla y León, que esta campaña se convierta en campaña nacional más que autonómica y eso a lo mejor pues pueda desviar el foco? Tenemos una gran oportunidad de que estas elecciones sean de forma individual, ¿no? Y es que se hable de una vez por todas de los problemas que suceden en Castilla y León, de lo que pasa con nuestra sanidad, con nuestra educación, con nuestros servicios sociales. Y por eso queremos poner el foco ahí, porque esta tierra se merece que hablemos de ella. Ahora, si quieren hablar del gobierno de Pedro Sánchez, nosotros no tenemos ningún problema. Hablamos de la revalorización de las pensiones, de la subida del ingreso, de la instauración del ingreso mínimo vital, de la subida del salario mínimo interprofesional. Si eso es de lo que quiere hablar el Partido Popular, que hablen, pero creemos que tenemos que fijar el foco y el tiro en los problemas que tiene la ciudadanía de Castilla y León y en los proyectos, en los proyectos que presentamos cada partido político. Hablamos ya de esos problemas y de esas posibles soluciones. El principal se encuentra en materia de despoblación. ¿Qué propone el Partido Socialista para frenar ese descenso poblacional de los últimos años que no sé hasta qué punto es un problema propio de esta provincia, es un problema global? Sin duda, las políticas que se han llevado a cabo en esta tierra no han estado enfocadas en hacer frente al reto demográfico, ¿no? Desde que gobierna el Partido Popular en Castilla y León se han perdido 75.550 habitantes, algo similar a la suma de la población de Ponferrada y de La Bañeza. Desde que gobierna Mañueco, 6.386, algo más de la población de Valencia y de Don Juan, y no hay ni una sola política en esta materia por parte del Partido Popular. Por lo tanto, sí que tiene que ver con esta tierra y el Partido Socialista presenta un proyecto de gobierno que tiene dos ejes de actuación y el primero de ellos es la lucha contra la despoblación. Hay mucho que hacer en esa materia, evidentemente, pero pasa también por el refuerzo de unos servicios públicos, porque al final las personas establecemos nuestra vida donde tenemos unos servicios de calidad, donde tenemos una sanidad, una educación, unos servicios sociales. También por retener ese talento que se nos marcha. Esta tierra ha perdido en estos 2 últimos años 1.300 jóvenes. Tenemos que retener el talento y traer al que ya se ha ido. Por lo tanto, presentamos un plan de primera oportunidad para que los jóvenes y las jóvenes puedan desarrollar su primer empleo aquí, en esta tierra. Y también un plan de retorno del talento para aquellos que se han marchado, que puedan regresar. Y, como no, todo pasa también por un plan de reindustrialización que pondremos en marcha durante los 100 primeros días de gobierno, consensuado, como no, con los agentes sindicales y con todos los sectores implicados. Hablando de servicios públicos en el medio rural, uno de los grandes temas de debate durante los últimos tiempos, agravado por la pandemia evidentemente, ha sido el de la sanidad y la sanidad rural, los consultorios locales. ¿Cómo se puede hacer para mantener esos consultorios abiertos, esa cercanía ante la falta de profesionales que es evidente y que también parece afectar a otros territorios? ¿Qué propone el Partido Socialista para que haya profesionales que puedan llegar al medio rural? Lo que tenemos que hacer es ordenar los recursos. Lo que no se puede es presentar un plan como presentó la Junta de Castilla y León, el plan que denominaron Plan Aliste, en el que cerraban todos los consultorios rurales. Evidentemente hay que reordenar todos los consultorios, pero hacerlo con consenso y con coherencia, y con consenso también con el sector profesional, con los representantes de los trabajadores, y siempre garantizando que todas las personas tengan el servicio. Que vivan donde vivan, puedan tener un servicio digno, de calidad, sobre todo de nuestra sanidad. Y también hay que ordenar y reorganizar y proteger nuestra sanidad en los núcleos urbanos, porque también hemos sufrido recortes ahí. También hay unas grandes listas de espera, tanto para las pruebas diagnósticas como para la consulta del médico de cabecera. Han recortado de una manera dramática nuestra sanidad y privatizado mucha parte de ella. Hay que financiar esos servicios públicos. ¿Cómo se financia? ¿Cómo se consiguen esos fondos? ¿Qué fiscalidad plantea el Partido Socialista? Pues es muy sencilla, es que aporte quien más tiene para poder cubrir las necesidades de quien más lo necesita. Vemos que la medida estrella que presentaron estas legislaturas era el impuesto de sucesiones a las grandes rentas, ¿no? Eliminar ese impuesto que afectaba a 710 personas o alrededor de 700 personas en Castilla y León.
y que sin embargo dejábamos de percibir un gran número de ingresos para poder pagar y poder financiar estos servicios públicos. Por lo tanto, un sistema fiscal más justo, que pague más quien más tiene para poder cubrir las necesidades de quien más lo necesita. Les critica el Partido Popular que el sistema fiscal o la subida de impuestos puede perjudicar, por ejemplo, y enlazamos con la reindustrialización que comentaba, la creación de empleo, o el aumento de la riqueza. ¿Qué responden? Eso es un bulo más del Partido Popular, porque además también presentamos un proyecto claro en materia de empleo, de ayudas y de fiscalización a las empresas que generen contratación, por ejemplo en las zonas rurales, por ejemplo a los colectivos más vulnerables, como pueden ser las mujeres también en la zona rural, o los jóvenes, un paquete de subvenciones también para esas contrataciones indefinidas. Es un bulo más, porque no pueden justificar las políticas nefastas que han llevado a esta tierra a estar en la cola de todas las oportunidades. Y hablando también de zonas rurales, evidentemente otro de los temas que ha salpicado la actualidad recientemente es el de la polémica sobre la ganadería, las declaraciones del ministro Garzón y los supuestos ataques al medio rural que les achacan. ¿Cómo se afronta esa situación de la ganadería? ¿Existen esas macrogranjas? ¿Cómo se puede hacer una gestión óptima de un sector tan importante en la provincia de León? La ganadería, por supuesto, la agricultura también. Evidentemente es algo que hay que regular y que hay que hacerlo desde la propia Junta de Castilla y León, y que nos pondremos a ello después del 13 de febrero cuando Luis Tudanca sea presidente. Ahora bien, nosotros no nos ocultamos y no nos escondemos. Lo primero, toda la carne que se produce en esta tierra es una carne de calidad y eso hay que dejarlo claro. Ahora bien, nosotros preferimos el modelo de ganadería extensiva, que es el que fija población en nuestra tierra y el que ofrece oportunidades a las familias que deciden quedarse y trabajar en ese sector. Y luego nuestro compromiso es firme y hay que verlo con la ley de cadena alimentaria que se ha aprobado recientemente en el Congreso y que los ganaderos y los agricultores son los grandes beneficiarios de esa ley. En referencia a materia de infraestructuras, muchas dependen del Gobierno central y se achaca al Gobierno de Pedro Sánchez que no se estén desarrollando. Hay proyectos pues como Torneros que parece que quedan un poco a un lado, el Corredor Atlántico que parece que queda en segundo plano con respecto al Corredor Mediterráneo, infraestructuras de carreteras, la variante de Pajares que tiene más problemas que avances casi. ¿Cómo se va a trabajar desde León para potenciar todas esas infraestructuras, teniendo en cuenta eso, que está gobernando el Partido Socialista a nivel nacional? Bueno, el Partido Socialista a nivel nacional lo que necesita es un aliado en la Junta de Castilla y León y no una administración que solamente ponga trabas en las ruedas, que es lo que ha hecho. Todos los proyectos que tenemos en la provincia de León tienen un sello socialista. Se pusieron en marcha, la mayoría de ellos, con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Luego estuvieron durante casi 7 años en un cajón y ahora estamos volviendo poco a poco a sacar todo aquello. Es verdad que hemos tenido una pandemia en el medio, pero nosotros siempre hemos luchado por todos los proyectos que hay en nuestra provincia, todos los que has nombrado tú y algunos más que hay aquí, como con la descentralización, que llegó el INCIBE, la CIUDE, en el Centro Estrada, la Unidad Militar de Emergencias, todos proyectos socialistas, pero que necesitan un gran aliado en la Junta de Castilla y León y no una administración que ponga trabas, que es lo que tenemos en la actualidad. Pero es cierto que hay proyectos que parece que tardan mucho en llegar y con peso de gobiernos socialistas, también del Partido Popular. ¿Cómo se le explica a la ciudadanía que esta vez sí van a llegar y no va a haber más retrasos? Bueno, llevamos un escaso tiempo después del mandato del Partido Popular. Nuestro compromiso es firme, se está trabajando en ello, ha habido algunos gestos, algunas cuestiones. Estos días hemos tenido por aquí también a varios ministros y ministras que nos van dando avances y nuestro compromiso es claro y ahora lo vamos a hacer de una forma mejor con el Gobierno de la Junta de Castilla y León. La descentralización, que también mencionaba, es otra de las apuestas del Partido Socialista. ¿Veremos una consejería, por ejemplo, la sede de una consejería en León si gobierna el PSOE? ¿Por qué no? Podría ser, ¿verdad? Una consejería traería a muchos funcionarios, el empleo público es el que más fija población en una provincia o en una ciudad y es necesario hacer eso. Nosotros tenemos el mejor ejemplo, nuestro referente es José Luis Rodríguez Zapatero, ya inició él ese programa de descentralización a nivel nacional y ahora queremos copiar ese modelo para la Junta de Castilla y León. Ahora bien, hay que hacerlo con rigor y con seriedad y por lo tanto lo haremos con consenso. Lo haremos con consenso con los agentes sociales, sindicales, económicos, con las entidades locales también, para ver qué se puede traer, de qué forma y qué generaría más oportunidades y más riqueza.
Pero ese es nuestro compromiso y sí, es el segundo eje de actuación dentro del programa de gobierno. Eso también nos lleva a hablar de las reivindicaciones leonesistas, sobre todo porque hay miembros del propio partido, por ejemplo el alcalde de León, que han hablado abiertamente de la necesidad de que León se separe de Castilla. Algunas veces en el pasado también el Partido Socialista pues ha sugerido que en las Cortes hubiera un grupo aparte del PSOE leonés, una idea que quedó atrás, pero ¿cómo se gestiona en el seno del PSOE esta situación? ¿Cómo se mira a esas reivindicaciones territoriales? Con tranquilidad, evidentemente, y es que es entendible el sentimiento de hartazgo que tenemos en esta tierra después de ese maltrato sistemático que hemos tenido durante más de 35 años. Esta comunidad autónoma está compuesta por 2 regiones, así lo recoge el Estatuto de Autonomía, la región leonesa y la región castellana. Y a la región leonesa nos han dejado atrás. Y ahora es justo que se dé más a la región más pobre para que crezca igual, para que podamos generar oportunidades, para que tengamos más trabajo, para que tengamos más riqueza, que se potencie nuestra economía y por lo tanto nuestro compromiso es ese, que se genere una comunidad autónoma a la misma velocidad y que se dejen atrás esos desequilibrios territoriales a los que nos ha llevado este punto en el que ahora mismo nos encontramos. Muchos ayuntamientos, muchos concejales socialistas han votado a favor de esas mociones por la autonomía. ¿Estarían abiertos a un posible diálogo, a plantearse ese debate territorial? En el Partido Socialista de León siempre ha habido debate, de ese y de otros tipos, y no nos ocultamos ni no nos escondemos. Tenemos los órganos internos para hacerlo y para realizarlo. También hubo muchos bulos sobre esas mociones, sobre presiones, amenazas. No ha habido ninguna acción contra ninguno de mis compañeros ni de mis compañeras. Es un debate que está en el seno del partido y que nosotros afrontamos con naturalidad como cualquier otro tipo de debate. Otro asunto al que también el Partido Socialista está dando mucha importancia. Hace escasos días organizaba un acto en Sahagún con Adriana Lastras, el papel de la mujer, la igualdad. ¿Qué se puede hacer en esta materia para seguir avanzando? ¿Qué queda por hacer y qué propone el Partido Socialista? Queda mucho por hacer y es muy importante para nosotros. La igualdad hay que trabajarla de una forma transversal. Por eso nuestro programa de gobierno viene reflejado que todas las políticas de igualdad dependerán directamente de Luis Tudanca a partir del 13 de febrero cuando sea presidente. Esa es la importancia que damos a la igualdad los socialistas. Todas las políticas se trabajarán en una forma transversal, todas las políticas que se hagan de cualquier materia tendrán una perspectiva de género porque es necesario alcanzar una igualdad real entre hombres y mujeres. Se ha avanzado mucho a lo largo de la historia. Yo ya disfruto de muchos más derechos de los que disfrutó mi madre, pero nuestra obligación es que las generaciones que vengan tengan una igualdad real y efectiva. ¿Dónde se centran ahora mismo los mayores problemas en esta materia o dónde habría que poner ese énfasis? Lo primero y la lacra que más nos asola es la lucha contra la violencia de género, ¿no? Y me preocupa mucho también el auge de la extrema derecha que niega esta realidad. Hay que poner el énfasis también, como todo en esta vida, en la educación, en trabajar desde la etapa de educación infantil hasta la última, la igualdad de género, la igualdad entre hombres y mujeres. Y, cómo no, siempre que hay unas zonas más desfavorecidas, la mujer tiene un peor papel, que como no aquí en la provincia es en las zonas más rurales, ¿no? También hay que echar una mano ahí para que las mujeres puedan tener un empleo digno, para que no haya una brecha salarial. También presentaremos una ley para que no haya diferencias en la percepción de salarios por ser hombre o por ser mujer. Menciona la educación, nos sirve para enlazar con esos servicios públicos que antes mencionamos, centrándonos más en la parte de sanidad, pero también hablando de la educación. El Partido Socialista, por ejemplo, también se ha centrado, es uno de los asuntos que también está marcando el debate político, en la gratuidad de menores de 3 años. ¿Cuáles son las propuestas en materia de educación en una comunidad que, según los baremos, parece que está bastante bien dentro de la media nacional? No sé si piensan igual y qué proponen para mejorar la educación. El Partido Popular es un poco tramposo con las encuestas y valoraciones. Las valoraciones son de los profesionales, que son muy buenos, estamos de acuerdo. No son de la gestión de ellos, que es que a veces tienden a intentar maquillar un poco esas cuestiones. Nosotros presentamos un programa que se centra en la educación pública, porque es lo que nos hace iguales a todos y a todas, que podamos tener las mismas oportunidades independientemente de la capacidad económica que tengan nuestros padres. Por eso ampliaremos las becas en un 25%, por eso la gratuidad en la etapa de educación infantil de 0 a 3 años, que además de ser una medida de educación
educación es una medida de conciliación también para las propias familias. Hay que bajar las tasas universitarias, somos de las comunidades que tienen las tasas más altas, y potenciar, como no, la educación pública. Pues estamos llegando al final de nuestro tiempo, como decimos siempre, marcado por la proporción y el orden de votos recibidos en las últimas elecciones autonómicas. Antes de despedirnos, y muy brevemente, ¿se atreven a hacer una predicción, un objetivo, más que una predicción, un objetivo para los resultados en la provincia de León? Yo estoy segura que el Partido Socialista ganará las elecciones en la provincia de León. Estoy segura también que las ganará a nivel de Castilla y León. Esa es mi predicción y estoy totalmente convencida porque estoy en la calle todos los días con la ciudadanía. Bueno, nos quedan unos días para saberlo en ese 13 de febrero. De aquí hasta entonces, mucha suerte, Nuria Rubio. Muchas gracias, Roberto. Y muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Pues así terminamos esta ronda de entrevistas que hemos dividido en estos dos programas, estos dos últimos miércoles, a los candidatos de los principales partidos, de todos aquellos que tienen representación en las Cortes Autonómicas, que las tuvieron en los últimos comicios. Aquí terminamos estos especiales. El miércoles que viene, ya saben, el debate de los candidatos que realizará Castilla y León Televisión, que también podrán ver aquí en La 8 León. Muchas gracias por su atención y muy buenas noches.